Pues buenas tardes. Hoy les voy a presentar este cuento que es El gato que quiso ser maestro, escrito y dirigido por mí, Vanessa Martínez Macui. Vamos a iniciar con el primer acto. Érase una vez un gato curioso que por obligación de un hada debía enseñarle a los gatos más jóvenes magia antigua prehispánica. Como ven, ese es el gato muy contento y esos son los gatitos más jóvenes que vendrían siendo sus pupilos. Este alegre gato regresó a la que alguna vez fue su escuela, entusiasmado por la nueva aventura que le esperaba, con energía renovada y conocimientos nuevos para enseñar su tema. El gatito siempre listo, con su sombrerito y su gran vara de poder, porque es un mago. Pensando en aplicar todos sus conocimientos aprendidos, dio su primera clase y en su mente quedó que lo había hecho bien. Pues claro, porque uno en su mente siempre piensa que dio lo mejor de sí. Y con esto vamos al segundo acto. En su segundo día de clases, llegó emocionado, con nuevas propuestas para hacer el aprendizaje más divertido, pues sabía que su tema podía ser tedioso. Y ahí está el gato riendo de su propio ejemplo. El hermetismo igual a que todas tus metas, que cumplas todas tus metas o que cumplas todas tus metas, pero aquí el hermetismo sería ver el mensaje descifrado que tienen todas las palabras mayúsculas. Tú juntas todas las palabras mayúsculas y te va a dar un mensaje oculto. ¿Cuál fue su sorpresa? Pues se enteró que un par de sus alumnos pequeños gatunos odiaron su clase y hablaron muy mal de él. En cólera y tristeza, la cólera y la tristeza lo invadieron hasta que le trajeron recuerdos del pasado. Ahí está el gatito muy triste diciendo que Montessori no le advirtió de eso porque claramente él quería ser una persona muy Montessori con estos chicos porque piensa que la forma en la que Montessori define la educación es la más adecuada. Ella lo define como una forma de aprendizaje guiado, que no se le van a dar todas las pautas a los jóvenes, sino que ellos tienen que por su misma curiosidad aprender. ¿Sería que finalmente habían llevado a este bondadoso gato al lado oscuro? Vio cómo todo lo aprendido se caía ante sus ojos y durante sus pensamientos más malvados pensó en usar magia negra en contra de aquellos quienes lo dañaron. Maldición Cruciatus. Para quien no ha visto Harry Potter, la maldición Cruciatus es un hechizo prohibido. Esta magia prohibida lo que hace es que literalmente mata a la persona a la que le lanzas el hechizo. Entonces, este gato, aquí como pueden ver, se puso muy malo, pues se volvió malvado y les lanzó una maldición Cruciatus. Pero aún no acaba todo esto. Tercer acto. Al comentar su situación con sus compañeros magos, el gran sabio de la torre y los decanos de la escuela donde daba clases, se dio cuenta de algo. No debía caer en los juegos de estos gatos inmaduros, aunque en el fondo aún quería venganza. Como ven, ahí está el gato mago, como que no muy convencido de dejar pasar lo que había pasado, pues lo que había pasado que sus alumnos gatunos habían hablado mal de él, pero al final decidió dejarlo así, como se puede ver a continuación. La sabiduría apareció en un claro de su mente. Aun si daba todo de sí para enseñar y fomentar un pensamiento crítico, dependía en un 50-50 alumno-maestro. Habían veces en las que no se podría y que lanzarles un hechizo prohibido no estaba bien, sin importar qué tan molesto estuviera. Esa fue la lección que aprendió el gato mago. Como siguiente, ¿qué quiere decir este cuento? Pues este es un cuento en la que yo expreso un breve resumen de mi experiencia dando clases. Porque pues yo primero llegué súper emocionada con mis niños pensando en que yo iba a cambiar la didáctica, pero me di cuenta que no es así. Va a haber alumnos con los que se podrá aplicar la teoría que tú quieres y claro, siempre siendo complementada además porque no nos podemos ir enfocados únicamente a una teoría pedagógica. Si tú quieres ser Montessori, puedes tener más pensamientos Montessori, pero también vas a notar en tu experiencia a la hora de dar clases que no puedes ser únicamente Montessori, sino que puedes agarrar un poquito de diferentes teorías pedagógicas. Por ejemplo, yo tomé un poco de lo que es el pensamiento crítico, también tomé un poco de conductismo y creacionismo para al final mi trabajo final con los alumnos
Entonces, este pequeño cuento no representa solamente que pues que hubo un salón con el que me llevé mal o que no apreció lo que yo les quería enseñar, sino que también representa cómo a veces nosotros como alumnos podemos decir de que, ay, pinche viejo tal maestro, ay, este profesor es un culero. Pero lo que no sabemos es que, o lo que no tomamos en cuenta, es que esos maestros también son personas y de alguna forma lo que nosotros digamos o no digamos sobre ellos les va a afectar. Por ejemplo, a mí me afectó emocionalmente que dijeran que mi clase estaba súper aburrida y que no les gustó, pero yo dije, bueno, no, por eso me voy a desanimar, porque al fin de cuentas yo tengo que cumplir con algo, con un plazo, y yo va a quedar en mí que yo sé que yo di lo mejor de mí. Si bien fue por su parte que ellos no quisieron aprender o no estuvieron dispuestos a, pues ese ya no es cosa mía, ¿verdad? Esta experiencia pedagógica me sirvió mucho para, uno, darme cuenta que yo en realidad no estoy hecha para la docencia. Y dos, es que si bien en algún momento la voy a tener que llevar a cabo o voy a querer llevarla a cabo, porque como luego me enteré por ahí, aunque la web no paga muy bien a sus maestros, pues en cuanto a investigaciones son bastante generosos. El tema que yo le di a mis niños fue literatura prehispánica enfocada en poemas mexicas. Yo quise ver 5 autores en total, pero por cuestiones de tiempo solo pude ver a 3. Entonces, estos autores fueron Nezahualcóyotl, Macuilxóchitl, que era una princesa mexica, y el último discurso de Cuauhtémoc, esto para tratar de crearles un diferente sentido. Me enfrenté a un diferente sentido de la historia. Me enfrenté a varios problemas a la hora de decirles o de enseñarles, porque había cosas que ellos recordaban con una mirada más colonialista, porque la historia que nos enseñaron de niños sobre la colonización es colonialista, se ve desde una mirada española en lugar de una mirada mexica. Y los textos como las cartas a Cortés, que son los que te dicen más o menos una visión más indígena sobre cómo era el México prehispánico, muchas veces son muy aburridos porque obviamente son cartas, no van a ser muy interesantes y yo por eso no quería decirles o hacerles esto tedioso, porque yo sé que la literatura puede ser tediosa en varios aspectos. Entonces, lo que yo hice fue que yo recopilé toda la información de las cartas a Cortés y les iba haciendo preguntas cada vez que exponía el tema. Nosotros teníamos 50 minutos para exponer el tema y 50 minutos para hacer un análisis. Yo no les dije cómo hacer el análisis porque quería que ellos empezaran a descubrirlo. Les dije las cosas que querían que identificaran en cada uno de los poemas que yo iba a presentar y que ellos escogerían para analizar. Entonces, aquí está lo Montessori, porque mientras ellos no tenían mucha noción de cómo se hacía un análisis formal, yo les dije, no tiene por qué ser formal, pueden hacerlo, pero que ustedes entiendan. Díganme sobre el tema conforme a lo que ya vimos, sobre las cosas que ustedes puedan identificar. Eso va a ser su análisis, pero no les dije cómo hacerlo al pie de la letra, y ahí es donde ellos tuvieron que ir descubriendo conforme la marcha cómo se hacía. Obviamente, si yo no les decía concretamente cómo hacer así formalmente un análisis, no los iba a calificar como si fueran alumnos de universidad. No, claro que no, ¿cómo creen? Entonces, esto les sirvió porque al final algunos chicos, cuando yo terminé de dar mis clases, me dijeron de que, ay, pues sí me sirvió en esto, sí me sirvió en aquello, y muchas gracias. Hubo chicos que me agradecieron, que dijeron que me querían hacer una comidita, pero como fue muy abrupto la forma en la que algunos alumnos faltaban y luego no se enteraban de cosas, pero al fin y al cabo ese no era problema mío. Yo desde un principio les dije que yo no era una cuidadora, yo era una maestra, entonces si querían ir al baño, si querían entrar o no querían entrar, no era problema mío. Y algunos se sacaban de onda y también me pedían permiso de ir al baño, pero yo les decía, es que no me tienen que pedir permiso, si se quieren salir, váyanse, a mí no me va a afectar, al final a quienes les va a afectar es a ellos. Con esta experiencia yo me di cuenta de varias cosas, como ya les estaba comentando, y es que uno, no puedes estar enfocado solamente en una teoría pedagógica, tienen que ser varias y saber implementarlas en tu clase de una forma armoniosa, porque si no, no te va a servir de nada. Dos, la actitud de los alumnos va a afectar mucho en cómo tú lleves tu plan curricular, porque a veces tú llegas con tu plan muy emocionado diciendo, yo voy a educar a la siguiente generación de profesionistas en México, y te das cuenta que son muy apáticos en cuanto a tu materia, tal vez no con todas, pero sí en tu materia.
y eso también te desanima y a veces crea un ambiente tenso en el salón que se tiene que crispar. 3, no puedes insultar a los alumnos porque se enojan, porque se enojan y pues ya te quieren ir a acusar, pero como tú tienes pruebas, no lo van a lograr. Pero bueno, entonces te toca ser el adulto en un ambiente de niños, pues porque claramente ellos son menores de edad, sus cerebros no están completamente desarrollados y tú como adulto, aunque a veces quisieras llegar y decirles, ¿saben qué? Los odio, los voy a reprobar a todos, pues no puedes porque de alguna forma es tu responsabilidad no traumarlos como tal vez en algún momento pasó con otras generaciones, que los profesores se la agarraban en contra de un salón o en contra de un alumno en específico y por eso su experiencia pedagógica quedaba arruinado y es ahí cuando se mata la curiosidad y la forma de ver el mundo. Entonces, mi experiencia pedagógica, bueno, mi experiencia dando clases en la Preparatoria Regional Simón Bolívar, que es una preparatoria incorporada a la UAP, en general fue muy buena. Lo que me llamó mucho la atención fue la forma en que los alumnos de quinto semestre se toman más a la ligera la forma en la que se enseña la literatura o se enseñan las humanidades, principalmente porque a mí me tocó darle clases a los de ciencias de la salud y a unos de ciencias sociales, que ahí es donde se van mucho los de derecho. Y yo me acuerdo que yo les preguntaba a ellos como de, oigan, pero si están entendiendo el tema, o sea, sí saben por qué la literatura es importante y me decían que sí y yo les preguntaba y no me sabían qué decir nada. Y algunos se quedaban muy impresionados porque casi nadie sabía qué era la lingüística. Entonces cuando yo les decía que la lingüística y la literatura siempre iban de la mano, se quedaban como de, ¿pero qué es la lingüística? ¿Por qué? Y ahí es cuando yo me tenía que detener a explicarles que, claro, era mi chamba como docente, pero de igual forma era impactante para mí verlo de esta forma. También las actividades en clase eran muy importantes porque yo les daba un tiempo para hacerlo y siempre, claro, podían venir a preguntarme y lo que sea, pero era curioso cómo había algunos que trataban de hacerlo por su cuenta sin tener que recurrir a mí, como que no querían recurrir a mí y querían tratar de lograr hacer su análisis por sí mismos. Y al final el resultado, cuando hicimos un café literario con sus poemas inéditos escritos por ellos mismos, me sorprendí porque me di cuenta que sí aprendieron algo. Algunos se basaron, hicieron otros temas, poemas de otros temas que no tenían nada que ver con mi clase, con los temas que di, y otros sí se basaron en los temas que yo di. Entonces me sorprendí porque de alguna forma lo que hicieron fue crear algo mismo y ahí viene el creacionismo. Como conclusión, yo podría decir que es muy difícil ser docente. No me gustaría repetirlo, por lo menos ahora, porque es muy cansado, más que nada es muy cansado mental, psicológicamente y requiere muchos recursos, pero por lo demás me fue muy bien y espero que les haya gustado mi pequeño cuento.